Entonces, el mensaje se distribuye a su potencia en un ancho de banda más grande, se le conoce como técnica de espectro disperso, ¿sí? Entonces, en secuencia directa, la forma en la que opera es la siguiente. A un usuario se le asigna un código y transmite su información, ¿sí?, en todo el ancho de banda. ¿Okay? Se dispersa en todo el ancho de banda, o sea, su información se ve como ruido. ¿Okay? Un usuario que transmite en la misma ancho de banda pero con otro código, igual se distribuye toda su información en todo ese ancho de banda. Igual para un tercer usuario, ¿verdad? Y así puedo colocar más usuarios. Recuerden que el número de usuarios que puedo atender es una cantidad suave, no es una cantidad así fija, ¿sí? Si lo veo así espectralmente, pues yo vería en la frecuencia, aquí sería la densidad espectral de potencia del usuario 1, digamos que todo este es el ancho de banda, de aquí para acá es el ancho de banda que se le asignó al sistema y que el usuario está utilizando para expresar su información, ¿sí? La del usuario con el código azul, también aquí está la del usuario con el código verde, ¿sí?, y la del usuario con el código rojo. ¿Sí? O sea, se ven las tres pasan señales de ruido, ¿ok? Pero en realidad yo no las puedo ver así como por separado, ¿verdad? En realidad, ¿cómo se ve? Se ve pues la suma de todo eso. En realidad la señal compuesta es la suma de todo eso. O sea, en realidad yo vería una señal que es así, ¿sí?, donde esta señal de espectro disperso es la suma de estas tres, ¿sí? Cuando yo en el receptor disperso, pues una de ellas, vamos a suponer que quiero recuperar la señal en azul, pues una de ellas, la señal en azul, la del disperso, este es el espectro original, digamos, ¿sí? Y el valor de la señal resultante, pues disminuye un poco, porque a esta señal en negrito que tengo aquí hay que restarle esta en azul que ya desdispersé, ¿sí? Es decir, ya nada más quedaría la suma de las señales que tienen el código verde y rojo, ¿se dan cuenta? ¿Sí? O sea, en realidad esta disminuye un poco, ¿verdad? En lugar de estar ahí, disminuye. Y entonces la señal en azul vería esta como ruido, ¿ok? Entonces, esa es la técnica de espectro disperso, ¿ok? Pero hay otra técnica que se le conoce, esa técnica de espectro disperso se le conoce como secuencia directa, ¿sí? ¿Por qué se le conoce como secuencia directa? Porque directamente la secuencia de pseudo ruido multiplica el mensaje y produce la señal de banda ancha, ¿ok? Por eso se le llama secuencia directa. Las demás no son directas, las demás son como que indirectas, ¿verdad? Por ejemplo, el salto de frecuencia. Salto de frecuencia se divide en general en salto de frecuencia rápido y salto de frecuencia lento. Fíjense cómo opera. Igual tengo aquí mi espectro, ¿verdad? Tengo el tiempo, tengo aquí el tiempo, ¿sí? Y tengo aquí la frecuencia, ¿verdad? Igual es LMA, pero utilizando no secuencia directa, sino utilizando el frequency hopping, ¿sí? Salto de frecuencia. Aquí es utilizando secuencia directa, ¿verdad? Este es utilizando direct sequence, secuencia SDMA con secuencia directa, ¿sí? El objetivo es que el ancho de banda que ocupa la señal, el mensaje sea ancho, ¿sí? Entonces acá en secuencia directa igual en salto de frecuencia tengo este ancho de banda, ¿sí? Y el uso del ancho de banda se va a dividir en tramas aquí. Aquí está la trama 1, la trama 2, la trama 3 y así sucesivamente, ¿sí? Y fíjense, cada trama la voy a dividir en ranuras. La ranura 1, la ranura 2, la ranura 3. Perdón, no la voy a dividir en ranuras, ni tampoco la voy a organizar en tiempo, les engañé. No es cierto. Eso es falso. La voy a dividir en bandas de frecuencia, como le hago en FDMA, ¿sí? O sea, todo el ancho de banda lo divido en sus bandas de frecuencia. Aquí están las bandas de frecuencia, ¿verdad? Las que sean necesarias, ¿sí? Entonces lo que ocurre es, fíjense cómo opera con salto de frecuencia, ¿sí? ¿Okay?
Entonces, vamos a dividirlo así también en tiempo. Okay. La forma en la que opera utilizando salto de frecuencia es lo siguiente: el usuario transmite su información, vamos a poner el usuario en azul, transmite su información aquí, después de un cierto tiempo cambia de banda, después de otro cierto tiempo cambio 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 de banda. Pero la banda en la que salta, alguien que lo ve de fuera lo ve como aleatorio, ¿sí? No sabe, después de que saltó aquí, no hay un patrón, él no ve un patrón que le diga hacia dónde va a saltar en la siguiente ranura de tiempo. ¿Sí lo ven? Entonces, aquí en realidad el espectro no se está dispersando, estrictamente no se está dispersando, pero sí el usuario en promedio está utilizando todo este ancho de banda para enviar su información, ¿sí? A veces lo envía aquí en esta banda de frecuencia, a veces en esta otra, etc. ¿Sí? El otro usuario, el usuario en rojo, se le asigna, por ejemplo, inicialmente esta ranura de tiempo y esa banda de frecuencia. En el siguiente instante del tiempo, quizá transmite aquí. En el siguiente, quizá transmite aquí. En el siguiente, quizá transmite aquí. En el siguiente, quizá transmite aquí. Y así. ¿Ok? Es aleatorio también. ¿Sí? ¿Quién dicta hacia dónde saltar? La secuencia de pseudo ruido. ¿Ok? Otro usuario diferente también se le asigna esta banda de frecuencia inicialmente y después salta para acá, 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 y después se queda ahí, y después salta para acá. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, pero eso sí, deben estar sincronizados, porque no pueden dos usuarios saltar a la misma banda, si no se causarían interferencia. ¿Ok? Aquí el código de dispersión no se utiliza para dispersar el mensaje directamente en todo el ancho de banda. ¿Se utiliza para qué? Para decirle al usuario en qué subbanda está saltando, ¿sí? Y esos saltos, alguien que lo ve de fuera lo ve como aleatorio, ¿sí? Porque si no fuera aleatorio, entonces nada más lo sigo, encuentro el patrón y ya sé hacia dónde va a saltar. No, eso no se puede, ¿sí? Por eso la secuencia es de pseudo ruido. Parece una señal casi aleatoria. Aunque estrictamente, de hecho estrictamente es una señal determinística, ¿sí? Pero tiene características de pseudo ruido que lo que provocan es que se le dé privacidad a la información que se está transmitiendo, ¿sí? Entonces eso es lo que se conoce como salto de frecuencia. El salto de frecuencia se puede dividir en rápido o lento. Fíjense, es bien sencillo, porque cuándo es rápido y cuándo es lento. Si la velocidad de salto es más rápido que la tasa de transmisión, que la tasa de símbolo del mensaje, ¿sí? Se le dice salto rápido. Es decir, que hay varios saltos durante un mismo símbolo del usuario. O sea, un mismo símbolo se envía en diferentes bandas de frecuencia, ¿sí? Cuando hay menos saltos que cambios de símbolos, o sea, por ejemplo, que varios símbolos se envían en un salto y después en otros saltos se envían otros símbolos diferentes, a eso se le llama salto lento, ¿sí? O sea, nada más la velocidad del salto, si la comparan con la tasa de símbolo, ¿sí? Si hay más saltos que el salto es más rápido que el símbolo, entonces varios símbolos, un símbolo se transmite en varias bandas de frecuencia. Hay diversidad, ¿sí se dan cuenta? La misma información se envía en diferentes bandas. En ese caso se le llama salto rápido. Y si por el contrario el salto, en un salto se envía uno o más símbolos y en otro salto otros símbolos diferentes, entonces se le llama salto lento. ¿Okay? Es la única diferencia. Después hay otro que se le conoce como salto en tiempo, ¿sí? El salto en tiempo se envía la información, es como un TDMA. Si se dan cuenta, este de frequency hopping es un aquí me equivoqué. Vamos a ver, ya está acabado. Aquí en salto de frecuencia es un FDMA, pero los usuarios van cambiando de banda, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que CDMA con salto en tiempo, que se le llama time hopping, es como un TDMA, ¿sí? ¿Se acuerdan en el tema cómo funciona todo el ancho de banda? ¿Sí? Todo el ancho de banda del sistema. Aquí sí se divide en ranuras, en tramas. Y cada trama
Cada trama se divide en ¿qué? En ranuras. ¿Sí? Cada trama se divide en ranura 1, ranura 2, ranura 3, ranura 4, después el siguiente, ranura 1, ranura 2, ranura 3, ranura 4 y así todas las ranuras que hay, ranura 1, ranura 2, ranura 3, ranura 4, ranura 5, etc. ¿Sí? Aquí ¿cómo opera un usuario? El usuario en azul, ¿sí? Se le asigna, por ejemplo, esta banda, esta ranura, todo el ancho de banda, ¿sí? Pero en esta ranura del tiempo. En TDMA normalmente si aquí se le asignó una tercera ranura, acá también se le debería de asignar la tercera ranura. ¿Sí? Pues no, cambia de ranura. En cada trama cambia de ranura. ¿Sí lo ven? Y ese cambio es aleatorio. Alguien que lo ve de fuera dice, no ve un patrón para que él sepa, ya sé que después de aquí va a saltar a esta. No hay forma de saber. ¿Sí? A otro usuario, por ejemplo, el usuario es rojo, quizás se le asigna a esta ranura y después en la siguiente trama utiliza esta, en la siguiente utiliza esta, en la siguiente quizá vuelve a utilizar esta. ¿Sí? Es aleatorio. ¿Ok? ¿Sí? Y llega otro usuario y se le asigna esta ranura. ¿Sí? En la siguiente trama, quizá ahora se le asigna esta, en la siguiente, quizá ahora se le asigna esta, en la siguiente quizás se le asigna esta, etc. ¿Sí lo ven? ¿Sí? En ambas, los usuarios deben estar sincronizados en este caso. Debe de haber sincronía entre usuarios, porque aquí no pueden saltar los usuarios a la misma banda porque se interfieren. ¿Sí? Y no hay forma de separar la información. ¿Ok? Acá igual, los usuarios no pueden saltar, en una trama no pueden saltar a la misma ranura porque se interfieren. ¿Sí? Entonces debe de haber, aquí la diferencia es que aquí debe de haber sincronía. En cambio acá, por eso esta es la que se implementó, porque es más compleja su implementación. ¿Sí? Los usuarios utilizan toda la banda de frecuencia en forma simultánea y no importa que haya sincronía entre usuarios, no importa. En los sistemas reales ya nada más lo que sí importa es que haya control de potencia. ¿Ok? O sea que un usuario que se encuentra cerca le dice el sistema, no, tú transmites, la potencia con la que debe de llegar a la estación base debe ser la misma independientemente de su posición. ¿Sí? Para que todas las señales tengan la misma densidad de potencia. ¿Por qué sucedería si un usuario que está cercano se le permite transmitir con la misma potencia que uno que está en el borde de la celda? Llegaría con mayor... Exactamente, y enmascararía a la que está lejos. ¿Sí? Entonces aquí el nivel de que ve el usuario que está lejos sería un nivel más alto de interferencia. ¿Sí? Entonces por eso se busca control de potencia, que no importa si el usuario está cerca o está lejos, la potencia con la que va a llegar a la estación base debe ser la misma. Entonces si está cerca, ¿sí? Pues transmite con menos potencia, si está lejos transmite con mayor potencia. ¿Ok? De tal forma que aquí lleguen las dos señales o las tres o las de todos los usuarios con la misma potencia. ¿Ok? Esa ya es una cuestión de implementación práctica. ¿Ok? Entonces ya conocen esa, ¿verdad? Secuencia directa. La secuencia pseudo-aleatoria directamente multiplica el mensaje y crea la señal de espectro disperso, lo que explicamos aquí. El salto de frecuencia, ¿sí? Los usuarios se les asigna una banda de frecuencia y conforme pasa el tiempo van cambiando de banda. ¿Okay? Debe de haber sincronía entre los usuarios para que no salten a la misma banda. Aquí lo mismo, pero en el dominio del tiempo. ¿Okay? Y después hay algo que se le conoce como modulación lineal de la frecuencia de la computadora. ¿Sí? También se le conoce como zumbido. En inglés le dicen espectro disperso tipo chirp. ¿Sí? Chirp es como un zumbido. No es lo mismo un tono que un zumbido. ¿Sí? Un tono no se escucha, o sea, dependiendo de la frecuencia del tono, ¿verdad? Sí, bueno, si es que es audible. ¿Ok? Y un zumbido es como el de los mosquitos, ¿sí? Que es bien molesto, ¿no? O sea, que está coraje, ¿verdad? Que se quedan por ahí. Sí, ese es un zumbido. O sea, cambia de frecuencia. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es que es como digamos, aquí es el tiempo y aquí es la frecuencia.
¿sí? Es el ancho de banda. Es el ancho de banda. Y lo que se hace es que el valor de la portadora va cambiando linealmente para un usuario. Así. ¿Sí? O sea, conforme pasa el tiempo, la señal portadora va cambiando de valor, regresa a otro valor. ¿Sí? Es como una AM, imagínense una AM donde la portadora, conforme pasa el tiempo, la portadora va aumentando de valor. ¿Sí? El espectro siempre se va a trasladar donde está la portadora. ¿Sí? Y después de este tiempo vuelve a regresar. ¿Okay? A eso es a lo que se le llama la técnica de espectro disperso tipo Schirr. Y yo la traduje como zumbido, porque se ve aquí, ¿no? Que la portadora empieza en un cierto valor y va aumentando y vuelve a regresar. ¿Sí? No sé en qué aplicación se utiliza eso de la... Bueno, sí, por ejemplo, para hacer un barrido de frecuencia, quizás no para comunicación, pero por ejemplo, no sé si conozcan precisamente estos aparatos que crean frecuencias ultrasónicas, que están arriba de las señales que nosotros podemos escuchar. ¿Sí? Por ejemplo, frecuencias que van de arriba de 20 kHz, ¿no? De 20 a unos 50 kHz. Esas frecuencias se utilizan para aumentar placas. Dicen que aumentan placas, ¿no? ¿Okay? O sea, porque llegan los ratoncitos y pues ellos escuchan el sonido. Bueno, pero yo he visto que como se acostumbra. Entonces no es tan del lag, ¿no? Que le moleste. Que la moleste, ¿no? Ni modo, ya. Sí. Pero sí es la verdad es que sí es molesto para las arañas, los mosquitos, todos los insectos. Pues esas frecuencias sí son molestas, pero quizá al final se tengan que acostumbrar, ¿no? Entonces, son así como que antiplaga, ¿no? Entonces esas generan sonidos así a diferentes frecuencias y pueden utilizar esta modulación lineal, ¿sí? Para generar esos sonidos entre mayor. Nosotros no los escuchamos, ¿sí? Y quizá ni los sentimos, pero los insectos sí, ¿verdad? Entonces es la aplicación que he visto por ahí, porque para comunicaciones pues tal vez sea para radar, pero no, es que es poco útil, ¿no? Entonces, las más utilizadas son estas dos, secuencia directa y salto de frecuencia. De hecho, el salto de frecuencia lento se utilizó en los sistemas de segunda generación. El sistema GSM utilizó el salto de frecuencia lento para promediar la interferencia, ¿sí? O sea, a un usuario se le asignaba, acuérdense que era FDMA, TDMA, se le asignaba una banda y una ranura, ¿sí? Una banda de frecuencia y una ranura, ¿sí? Y normalmente al que le tocaba esa banda de frecuencia, esa ranura, era desde el inicio de su llamada hasta que la terminaba. Entonces ocurría que si a algún usuario le tocaba una banda de frecuencia con baja calidad, porque había muchos usuarios utilizados en otra celda y tenían una interferencia grande, pues ni modo, se amolaba, o sea, iba a tener esa calidad por el resto de su llamada, ¿sí? Entonces, para promediar la interferencia entre los usuarios, lo que hicieron fue que cada trama fueran cambiando de banda de frecuencia, ¿sí? Si a ti te tocó la 1 y hay la 10, pero esta tiene interferencia grande y aquella casi no tiene interferencia, en la siguiente trama cambia, ¿sí? Pero eso lo hacen entre todos los usuarios, entre todas las bandas de frecuencia que se tienen en una celda. Se le decía lento porque cambiaba cada ranura, o sea, el usuario enviaba varios símbolos, ¿sí? En cada salto, entonces era salto lento, ¿ok? Pero se utilizó para promediar la interferencia y de hecho eso ayudó a que se utilizara un patrón de reuso más pequeño. Normalmente el patrón de reuso que utilizaban los sistemas celulares era de 7 celdas por bloque. Entre menor sea el número de celdas por bloque, más canales le tocan a cada celda, más capacidad tiene por unidad de área, ¿sí? Entonces en el sistema GSM, gracias a promediar la interferencia, entonces no, pues ahora resulta que ya los usuarios tienen una calidad mucho mayor a la que me están pidiendo, ¿sí? Entonces disminuyo el número de celdas por bloque, aumenta la interferencia, pero aumenta la capacidad, ¿sí? Pero como aumentó la interferencia y están haciendo saltos de frecuencia, pues los usuarios van a seguir contentos porque van a seguir escuchando una buena calidad, ¿sí? Entonces es lo que se utilizó en los sistemas de segunda generación
con esa finalidad el salto de frecuencia lento, para promediar la interferencia. ¿Okay? El salto de frecuencia rápido se utiliza, hay sistemas de red Wi-Fi que utilizan este sistema de CDMA, ¿okay? Para la transmisión. Habría que ver cuál, sí recuerdan que es el 802.12, creo, ¿no? Los de la red Wi-Fi. ¿Sí? Es el estándar, y está el 802.12a, B, C, D, F, G, no sé en cuál vayan ya, ¿no? Sí, pero cada uno se distingue por alguna técnica diferente de procesamiento que utiliza. Uno de ellos utiliza salto de frecuencia, ¿okay? Otro utiliza CDMA, ya los más recientes utilizan OFDMA. ¿Okay? De hecho, creo que eso de la red Wi-Fi ya va en la 6ª generación, ¿no? Los esquemas de acceso. Entonces, eso se les conoce como espectro disperso. Entonces, si se dan cuenta, algo importante en las técnicas de espectro disperso es la secuencia pseudoaleatoria, ¿sí? La secuencia que se encarga de directamente dispersar el espectro del mensaje, ¿sí? O indirectamente marca hacia qué frecuencia saltar o hacia qué ranura de tiempo saltar, ¿sí? Eso lo hace la secuencia pseudoaleatoria, es su trabajo. Entonces, allá indirectamente ayuda a que la señal ocupe un ancho de banda más grande, y aquí directamente lo hace. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿de dónde rayos viene esa secuencia de espectro disperso? ¿Sí? Entonces aquí tenemos los requerimientos de los códigos de dispersión. Se conocen como códigos de dispersión, secuencia de espectro disperso, secuencia de pseudorruido, son sinónimos. ¿Ok? ¿Sí? De hecho, por ejemplo, para el laboratorio, por ejemplo, para los que quieren realizar un esquema de modulación digital, pueden generar una secuencia de unos y ceros utilizando esta técnica, ¿sí? Una secuencia de unos y ceros pseudoaleatoria. ¿Ok? Entonces, fíjense qué requerimientos tiene. Primero, cada secuencia de código generada, cada secuencia de pseudorruido, debe de ser periódica y de longitud constante. O sea, fíjense, estrictamente es una señal determinística. Sin embargo, por sus características, que vamos a ver a continuación, parece de ruido. ¿Ok? Pero estrictamente es determinística. Es una señal, las señales periódicas son determinísticas. ¿Sí? Entonces, debe de ser periódica y de longitud constante. ¿Qué es eso de longitud? La longitud es el número de chips, ¿sí? Que tiene un periodo. Esos mismos chips en el siguiente periodo se van a repetir exactamente igual, y así. Esa es la longitud, es el número de chips por periodo. ¿Okay? Cada secuencia de código generada se debe distinguir con facilidad de su versión desplazada en el tiempo, es decir, debe de tener baja autocorrelación. Eso quiere decir, o sea, si comparan una secuencia de pseudorruido con ella misma, pero con un desplazamiento cíclico, el parecido debe de ser casi nulo. ¿Sí? ¿Cómo saben qué tan parecidos son? Pues los comparan chip a chip. ¿Sí? El número de chips diferentes y el número de chips iguales debe de ser prácticamente cero. ¿Ok? O sea, no se deben de parecer. O sea, entre menos parecidas, mejor. ¿Sí? Baja autocorrelación. Después, cada secuencia de código generada se debe de distinguir con facilidad de otras secuencias de código. ¿Sí? Entonces, hay diferentes secuencias de código. ¿Sí? Por una secuencia de código, si le hago desplazamientos, encuentro otras secuencias de código, pero está basada en la original. ¿Sí? Pero puedo generar otra diferente a esta, o sea, dos secuencias de pseudorruidos diferentes. ¿Ok? La correlación entre ellas, entre dos secuencias de ruido diferentes, también debe de ser una correlación baja. ¿Sí? Cuando comparan a la secuencia de pseudoaleatoria consigo misma, se le llama autocorrelación. Autocorrelación. Y acuérdense del ejemplo que les di de correlación con las fotografías de ustedes. ¿Sí? Que ponen las fotografías desde que nacieron hasta su edad actual y después agarran una al azar y ven qué tan parecidos son. ¿Sí? Esa es autocorrelación. Cuando en lugar de agarrar una fotografía de ustedes, agarran una de su papá o de sus hermanos y ven qué tan parecidos son con ustedes, esa es correlación cruzada. ¿Sí? O sea, entre diferentes señales, en este caso. ¿Okay?
Entonces normalmente se utiliza para la correlación para ver qué tan parecidas son. Entonces estos requerimientos son importantes para mitigar efectos multitrayectoria, lo vamos a ver, y para facilitar el acceso múltiple en ambientes de radio móvil. O sea, que tengan una correlación baja es importante para lograr el acceso múltiple, ¿sí? La función de correlación se usa para medir el nivel de distinción de los códigos, ¿okay? O sea, para poderlos distinguir. Es lo que con ello se logra, entre menor sea la autocorrelación entre códigos o corrimientos de un mismo código, ¿sí? Entre menor sea la autocorrelación, mayor es la ortogonalidad entre señales. Es más fácil recuperar la señal de un usuario mientras que las demás quedan como si fueran de ruido, ¿sí? Entonces, esas son las técnicas, las características de una secuencia de pseudo ruido, ¿sí? Es una señal periódica de longitud constante. Punto número 1. Su autocorrelación es baja y su correlación cruzada es baja, ¿sí? Después, ¿qué propiedades debe tener una secuencia de pseudo ruido o una secuencia de dispersión para ser considerada como de pseudo ruido? ¿Sí? Acuérdense que pseudo es así como falso, ¿verdad? ¿Sí? Pseudo ruido, o sea, como que ruido falso, como que el ruido pues debe ser una señal totalmente aleatoria, ¿sí? La correlación del ruido, de una señal de ruido, su función de autocorrelación, nada más es un impulso cuando no existe corrimiento. Con otro corrimiento, con cualquier corrimiento, si comparan una señal de ruido con un corrimiento de ella misma, el valor debe de ser 0, ¿sí? ¿Okay? Entonces, para que una señal de dispersión tenga características de ruido, y tiene mucho sentido esto que viene a continuación, ¿sí? Uno debe tener la propiedad de balance. ¿Qué es la propiedad de balance? Acuérdense que es una señal periódica. Entonces, durante un periodo, el número de ceros y el número de unos debe de diferir a lo más en la unidad, ¿sí? ¿Okay? O sea, en otras palabras, que no haya por quién apostarle, que sea casi la misma probabilidad de que ocurra un 1 con un 0, ¿sí? Si hay por quién apostarle, la señal pierde aleatoriedad, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? O sea, cuando yo estoy seguro de lo que va a ocurrir, el valor que va a tomar una señal, pues ya deja de ser aleatoria, pasa a ser determinística, ¿sí? Entonces, lo más aleatorio sería que el número de unos y ceros durante un periodo fuesen igual. Bueno, pero es pseudo aleatoria, ¿verdad? Entonces, con que difieran a lo más en 1, ya podemos decir que cumple con la propiedad de balance, ¿sí? Después está la propiedad de corrida, ¿ok? ¿Qué es una corrida? Es la secuencia de un mismo dato binario, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, fíjense, es importante que les quede claro. Voy a poner aquí una secuencia de una señal de pseudo ruido, ¿no? Vamos a poner así que sea 1, 0, 1, 0. Vamos a suponer que esa es parte de una secuencia de pseudo ruido, ¿sí? Es una corrida, por ejemplo, es cuando ocurre un mismo dato binario de manera consecutiva, ¿sí? Por ejemplo, aquí ocurrió un 1 y ya le sigue un 0, entonces aquí nada más es una corrida de longitud 1, ¿sí? Después sigue un 0 y después un 1, ¿verdad? Aquí terminó la de ceros, la corrida de 0. También es una, se da cuenta que ambas son corridas de longitud 1, ¿sí? Después sigue un 1, otro 1, otro 1, hasta aquí. Esta fue una corrida de 1 de longitud 3. Esta fue de longitud 1, de longitud 1, de longitud 3. Esta, una corrida de ceros de longitud 2. Después aquí, un 1 de longitud 1, un 0 de longitud 1. Después una corrida de 1 de longitud 2, una corrida de ceros de longitud 1, 2, 3, 4, 5, 7 de longitud 1. ¿Sí se dan cuenta lo que es una corrida? ¿Sí? Bueno, fíjense lo que dice corrida, y pongo entre paréntesis lo que significa secuencia de un mismo dato binario. ¿Sí? ¿Ya les queda claro? ¿Ok? Dice, el número de corridas de longitud n debe de ser
una proporción de 1 entre 2 a la n del número total de corridas. ¿Sí? Vamos a suponer que estas son todas las corridas que se tienen. ¿Ok? Esta es una corrida de número de valor. Y son todas las corridas. Vamos a suponer que después esto se vuelve a repetir y así. ¿Sí? Esa seguramente no es una señal de pseudo ruido porque yo la escribo. ¿Sí? Hay reglas para cómo obtener una señal de pseudo ruido. Pero vamos a ver, fíjense, aquí por ejemplo, ¿cuántas corridas son en total? Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10 corridas en total. ¿Sí? En total son 10 corridas. ¿Cuáles son de longitud 1? Una de longitud 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 son de longitud 1. ¿Sí? ¿Cuántas son de longitud 2? De longitud 2 son 1, 2 y se acabaron. 2 de longitud 2. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuántas son de longitud 3? No hay longitud 3. Sí, hay una, ¿no? ¿Sí? Ah, sí. Una de las 10, nada más una es de longitud 3. ¿Sí? De longitud 4 hay 0, ¿verdad? De longitud 5 hay 1. ¿Sí? Total suman 10, ¿verdad? 1 más 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Entonces lo que dice es que para que sea de pseudo ruido, para que sea considerada de pseudo ruido, el número aquí debería de haber sido así, miren, el número total de corridas de longitud 1 debería de haber sido 1 entre 2 a la 1. ¿Cuánto es 2 a la 1? 2. O sea, que de longitud 1 debe de ser la mitad de las corridas. 5 deberían de haber sido de longitud 1. Casi, ¿verdad? Aquí casi. ¿Ok? Después de longitud 2, ¿cuántas deben de ser? 2 a la 2. 4, ¿verdad? Porque son de longitud 2n es la longitud. 2 a la 2 es un cuarto. O sea, una cuarta parte debería de ser de longitud 2. ¿Aquí cuánto es? Una quinta parte. También por ahí anda, ¿verdad? Aquí son 3 quintos y aquí es igual a 1 quinto. Por ahí andaban, ¿verdad? Estas casi cumplen. ¿Sí? De longitud 3, ¿cuántas deben de ser? Vamos a ver. De longitud 3 deberían ser 2 a la 3. 8, o sea, 1 octavo de longitud 3, de longitud 4, un 16avo, de longitud 5, un 32avo y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Okay? Eso es lo que dice, esa es la propiedad de corrido. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? Entonces, la propiedad de balance, que números de unos y ceros de una secuencia pseudo-aleatoria, que recuerden que es periódica y la longitud de su periodo tiene un cierto número de chips. ¿Sí? La mitad de ellos debería de ser 0 y la otra 1. Si difieren en 1, está bien. Es la propiedad de balance. El número de corridas de un mismo dato binario, la mitad deben ser de longitud 1, una cuarta parte de longitud 2, una octava parte de longitud 3 y así sucesivamente. Normalmente la última corrida, la de mayor longitud, normalmente esa no cumple con esta propiedad, porque acuérdense que es una señal, en realidad no es de ruido, ¿sí? Tiene un periodo finito. Normalmente ese extremo no lo cumple. Y ahorita lo vamos a ver. Y la tercera propiedad, la propiedad de correlación. Comparando término a término la secuencia de pseudorruido con sus diferentes versiones desplazadas en el tiempo, el número de coincidencias y el número de diferencias debe de diferir a lo más en una unidad. ¿Sí? Número de diferencias menos. Si fueran igual el coincidencias y diferencias, la autocorrelación sería 0. ¿Sí? Quería decir que cumple muy bien con esa propiedad. ¿Okay? Pero acuérdense, es de pseudorruido. ¿Sí? O sea, más o menos. ¿Sí? Aquí, en lugar de que el número de unos fuera igual, que a lo más difieran en 1. En lugar de que las corridas tengan esta característica, sí cumple excepto en el extremo. ¿Sí? La correlación debería de ser 0. Bueno, no, al menos debe ser un valor pequeño.
¿sí? Vamos a ver que el valor de la correlación debe de ser 1 entre la longitud del número de chips por periodo. ¿Sí? Ese es un buen valor de correlación. Entonces, para generar secuencias de códigos de dispersión que tengan características de pseudo ruido, se utilizan registros de corrimiento con retroalimentación, así se llama. Sí, de hecho, ustedes lo podían crear con lo que ya vieron en circuitos digitales, ¿sí? Donde ven con puertas y todo esto. Creo que en algunas de sus materias por ahí hacen un sumador, ¿no? Multiplicador, no sé qué es, pero una de sus prácticas podría ser una secuencia de pseudo ruido, ¿sí? Es realmente trivial hacerlo, vamos a ver. Entonces, fíjense, sistemas de pseudo ruido, ¿qué es lo que hacen? La señal de datos, acuérdense que esta es la técnica de secuencia directa, ¿sí? En secuencia directa, el mensaje, su tasa de transmisión, es decir, bits por unidad de tiempo, es mucho menor a la velocidad de los chips del código de dispersión, ¿sí? Entonces, esta es una señal de banda angosta, esta GDT es una señal de banda ancha, y al multiplicarse la de banda angosta por la de banda ancha nos da una señal de espectro disperso de banda ancha, ¿sí? Lo que se provoca es que la densidad espectral de potencia del mensaje que está limitada en una banda angosta, ahora se dispersa en una banda más ancha, ¿sí? Entonces, esta es secuencia directa. Aquí lo que se está utilizando, la señal de datos XDT se multiplica por el código de dispersión GDT, y aquí ya tengo la señal de banda ancha. Nada más que aquí está centrada en cero, no se está desplazando en frecuencia, ¿sí? Es decir, tengo una señal que es de banda angosta, vamos a dibujarla por acá, tenemos espacio. Tengo una señal que es de banda angosta, ¿verdad? Esta es la frecuencia, este es el mensaje, tiene una banda angosta. Cuando la multiplico por la señal de pseudo ruido, ¿sí? Lo que se provoca es que el espectro de la señal se haga más ancho, ¿sí? Ocupa un ancho de banda mucho mayor, ¿ok? O sea, todo esto se dispersa en un ancho de banda más grande. Acuérdense del ejemplo de la cubeta de agua, ¿sí? Entonces, aquí nada más que aquí, piénsenlo en potencia espectral, ¿sí? Aquí está contenida la potencia en un ancho de banda angosto, y acá se dispersa en un ancho de banda más grande, pero la potencia del mensaje sigue siendo la misma, ¿ok? Entonces, esta señal se transmite y ya llega al receptor, pero ahora, ¿cómo lo desdisperso? ¿Sí? Ok. Ya está, la potencia de la señal está dispersada en un ancho de banda más grande. Ahora, ¿cómo reconstruye el mensaje? Pues para reconstruirlo, se debe de multiplicar el código de dispersión, una réplica del código de dispersión, por la señal dispersa, ¿sí? Es decir, que si yo multiplico, en realidad es si yo correlaciono en un intervalo de símbolo, de 0 a un intervalo de símbolo, si correlaciono esto con GDT, diferencial de T, esto me da XDT, ¿sí? Porque estas nada más pueden ser, ¿qué valores puede tener la secuencia de pseudo ruido? Son chips, unos o ceros. Si están perfectamente sincronizadas, cuando multiplique 1 por 1 me va a dar 1. Cuando multiplique menos 1 por menos 1 me va a dar 1. ¿Sí? O sea, aquí me queda 1 y que me queda nada más la energía de XD. ¿Sí se dan cuenta? ¿Okay? Pero deben de estar sincronizadas. Si esta que genero localmente o esta que está llega con un cierto retardo, por ejemplo menos TP, ¿sí? no están sincronizadas, pues ya no me va a dar 1. ¿Sí? Me va a dar algo diferente. Entonces, si la diferencia, el retardo es mayor que un chip, aquí en lugar de va a seguir dispersa, no la voy a poder dispersar, ¿sí? O sea, aún conociendo el código de dispersión, no la puedo dispersar. Por eso en los primeros sistemas de CDMA se enviaba la señal de espectro disperso, pero ¿qué creen? También transmitían aquí el código de dispersión, ¿sí? O sea, como que le ponían seguridad y privacidad, pero enviaban la clave, ¿sí? ¿Sí? Bueno, pero como no lo conocían y apenas estaba en operación, pues el enemigo, ¿recuerdas que esto se empleó mucho en la guerra? ¿Sí? Pues no sabía que ahí iba también. O sea, él veía una señal de espectro disperso, pero no sabía que también estaban enviando el código de dispersión, ¿sí? Porque eso era por cuestiones tecnológicas. O sea, no se tenía un circuito aquí que pusiera en fase la señal recibida con el código generado localmente.
¿Sí? Entonces, como los dos seguían el mismo camino, pues llegaban en fase ya automáticamente. Y lo que hacían era recuperar uno y multiplicarlo por otra señal. ¿Sí? Y entonces, ya después con un filtro se obtenía el señal. De hecho, a este circuito, fíjense, este circuito lo van a encontrar casi en todas partes en los receptores. ¿Sí? La señal recibida se multiplica por la portadora o por el código de dispersión, se pasa el filtro. ¿Qué función matemática implementa un filtro? ¿Se acuerdan? ¿Convolución? No. La convolución es la respuesta de un sistema lineal. El filtro implementa la integración. ¿Sí? Acuérdense cuando utilizan el amplificador operacional, ¿no? Cuando lo utilizan como un integrador. En realidad, un filtro, un capacitor, por ejemplo, tiene un efecto de integración. ¿Sí? La bobina de diferenciación. ¿Okay? Contiene la resistencia de la corriente con respecto al tiempo. Y el capacitor es de integrar el voltaje con respecto al tiempo. O sea, todo esto lo que matemáticamente lo que implementa este circuito que están viendo es la correlación. ¿Por qué es la correlación? ¿Qué es eso? ¿Por qué la correlación? Porque la señal recibida están viendo qué tanto se parece a la señal, a esta señal. ¿Sí? Están haciendo la correlación de la señal recibida con esta. ¿Sí? Es una forma de recuperar el mensaje. De hecho, es una forma de implementar algo que se conoce, que no vamos a ver en el curso, no alcanza el tiempo, ya lo vieron, que se le llama el filtro acoplado. ¿Sí? El filtro acoplado es un filtro óptimo. Es un filtro que minimiza la relación, lo que sería como la figura de ruido, la relación señal a ruido que hay a la entrada, ¿sí? Del receptor, ¿sí? Con respecto a la que hay a la salida. ¿Okay? Porque ¿cómo recupero el mensaje? Hay muchas formas de poderlo recuperar, pero ¿cuál es la óptima? ¿Cuál es la mejor? Y en términos de qué es la mejor. ¿Sí? Entonces hay un tema en comunicaciones, no solamente digitales, en comunicaciones en general, analógica, que se le conoce como el receptor óptimo. ¿Sí? Y el receptor óptimo resultó algo que se conoce como el filtro acoplado. Por algo se le dice acoplado. ¿Okay? Pero bueno, nos llevaríamos a algunas clases en explicar cómo funciona. ¿Okay? Pero eso es matemáticamente una forma de implementar el filtro acoplado, es mediante un correlador, y este es un correlador. ¿Sí? Entonces el correlador es un receptor óptimo que implementa al filtro acoplado. ¿Sí? Entonces se los voy a explicar un poquito más adelante cuando lo veamos de manera más detallada, pero es importante que conozcan eso. O sea, ese correlador es un filtro acoplado. Es la forma de implementar de manera práctica un filtro acoplado. Y bueno, entonces esto es así como que cómo opera un sistema CDMA en general, ¿verdad? Si usted su teléfono puede utilizar 3G, que es la forma en la que se envía la información, ¿sí? Le asignan una banda de frecuencia, un código de dispersión, y entonces los datos que ustedes van a enviar, por ejemplo, pueden ser datos multimedia, lo que vayan a enviar, ¿sí? Unos y ceros. Su teléfono internamente lo multiplica por este código de dispersión que le asignó la estación base. Eso hay que asignarlos. ¿Sí? Hay un número finito de códigos de dispersión que se pueden utilizar. ¿Okay? Multiplican y obtienen la señal de espectro disperso. Elevan en frecuencia, ¿sí? La transmiten, y en el receptor de estación base, pues aquí va a hacer esta correlación y va a obtener su mensaje. ¿Sí? Y también si viene de la estación base hacia su teléfono lo que implementa es esta correlación. ¿Okay? Para recuperar el mensaje en banda base. ¿Okay? Entonces, ese es, digamos, cómo opera de manera general. Como que nos brincamos, ¿verdad? Estábamos hablando de la secuencia de espectro disperso, la secuencia pseudoaleatoria, y nos saltamos a esto, ¿verdad? Eso fue como un paréntesis, ¿ok? No se vayan a perder ahí cuando estudien. Pues continuamos con cómo se genera ¿podrían implementar ese circuito? Con lo que conoces, ¿no? De sistemas digitales. Yo diría que sí. Pues estos son simplemente circuitos de corrimiento. ¿Sí? Este es un sumador módulo 2. Saben implementar sumadores módulo 2 con compuertas. ¿Sí? O sea, ese circuito lo pueden implementar sin problema. Nada más necesitan por ahí un circuito de reloj que vaya haciendo.
¿Qué velocidad va a tener el circuito de reloj? Pues, ya lo que ustedes quieran. Sí, aquí, por ejemplo, las velocidades que se utilizan para generar las secuencias aleatorias en los sistemas reales, que utilizan CDMAs grandes, de 1.28 megabits por segundo. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer de kilobits para hacer algo sencillo. ¿Sí? O hasta de hertz, ¿no? O sea, para poder ver las secuencias aleatorias. ¿Ok? Así es como les decía que generaran, por ejemplo, la secuencia de unos y ceros, que simularan los datos del usuario. ¿Ok? Entonces, a ese se le conoce como registro de corrimiento con retroalimentación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí estoy viendo que este sumador toma la salida de estos dos registros, la suma módulo 2 y la retroalimenta al entrar. ¿Se pueden utilizar más sumadores módulo 2 ahí? Sí. ¿Se pueden utilizar más registros de corrimiento? Sí. De hecho, la longitud de la secuencia pseudoaleatoria, acuérdense que es periódica, no se olviden. Estrictamente es periódica. Y me pueden decir, bueno, profesor, pues si es periódica, entonces es determinística, ¿sí? Solamente que tiene características de pseudo ruido. Quien no sabe cómo le estoy generando, él lo ve de una señal aleatoria. O sea, no ve un patrón. Bueno, y si hay un patrón, nada más que lo tendré que ver entre mayor sea la secuencia, el periodo de la secuencia, mejor. Si es muy cortito, pues sí, alguien puede ver, ya lo descubrí a pura vista. ¿Sí? Digamos, si digamos el periodo es de 10 chips, ¿sí? Pues veo unos 1000 chips y ya más o menos, ya descubrí, se está repitiendo este patrón. ¿Sí? En cambio, si la longitud es de 1 millón de chips, pues tendría que ver así periodos muy grandes, ya es más difícil computacionalmente poder descubrir cuál es esa secuencia de pseudorruido. ¿Sí les queda claro? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver cómo se genera esta secuencia de pseudorruido. Como se voy a explicar, nada más cambia el circuito, pero la operación es exactamente la misma. ¿Sí? Primero hay que saber cuál es el estado inicial de los registros de corrimiento. ¿Ok? La única secuencia que no es válida es la de puros ceros. ¿Sí? Pero funciona con cualquier secuencia, con cualquier valor que tengan los registros de corrimiento, o sea, pero al menos debe de haber un 1. ¿Ok? O sea, si tienen puro 0, 0, 0, no va a pasar nada. Entonces, vamos a iniciar con la que normalmente se utiliza para inicializar un registro de corrimiento. ¿Sí? Por ejemplo, que esté en estado 1, esté en estado 0, esté en estado 0, esté en estado 0. ¿Sí? ¿Ok? Entonces empieza a operar lo que tiene el registro número 4, es la secuencia de pseudorruido que se está generando. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ahí en ese momento el estado es este bit es parte del, no lo escribí, aquí está, es el primer chip de la secuencia de pseudorruido. ¿Sí lo vieron? ¿Okay? Después empieza a operar en el siguiente pulso de reloj. El pulso de reloj es el que marca el ritmo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en el siguiente pulso de reloj, ¿qué es lo que se hace? Se suman estos dos, 0 más 0, 0. Y se pasa para acá. ¿Sí? Se pasa para acá. Este 1, ¿qué le pasa? Se recorre. Este 0 se recorre, 0 se recorre, y se queda. ¿Sí? ¿Cuál es la salida del registro de corrimiento? 0. 0. Es el segundo chip de la secuencia de pseudorruido. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? En el siguiente pulso de reloj, ¿qué ocurre? 0 más 0. 0. 0, ahí está el 0, se recorre, este 1 se recorre, y este 0 que borré se recorre. Entonces el tercer chip es un 0. ¿Sí? Ok. En el siguiente pulso de reloj se suman estos dos, 1 más 0. 1 más 0 módulo 2. ¿No? El 1 entra aquí. Este 0 pasa para acá. Este 0 pasa para acá. Este 1. Este 1 que borré aquí pasa para acá. ¿Sí? Acuérdense, por eso se le llaman registros de corrimiento. Todo se recorre, ¿sí? Como que se avientan, ¿no? Ok, entonces, ahí, ¿cuál es la salida? Un 1.
Es este que está aquí. ¿Sí? Ok. Siguiente pulso de reloj. Igual, ¿verdad? Aquí es 0 más 1. 1, este 1. Todos los ceros se recorren, 1 ya adiós. ¿Sí? Todos se recorren, este 1 se recorre. Y el 1 que resultó acá se retroalimenta, ¿verdad? Entonces ahora el estado de los registros es 1, 1, 0, 0, la salida es 0. aquí está. 0. Ok. Siguiente pulso de reloj. Así, 0 más 0. 0. 0, este 1 se recorre, este 1 se recorre, este 0 se recorre. ¿Sí? ¿Cuál es la salida? 0 y la suma es 1. Otro 0, ¿verdad? Después, siguiente pulso de reloj. Se suma 1 y 0. 1 más 0. 1, este 0 que borré se recorre, este 1 se recorre y este 1 se recorre. ¿Cuál es la salida? 1. ¿Sí? Acuérdense que la salida, ese ya, ahí es donde se está generando la secuencia pseudoaleatoria. ¿Sí? Después, en el siguiente pulso de reloj, 1 más 1, 1 más 1 es módulo 2, ¿verdad? Suma sin acarreo. Es 0, este 1 pasa para acá, este 0 pasa para acá y este 1 que borré pasa para acá. Así queda. ¿Sí? Entonces, el chip de salida es 1. ¿Sí? ¿Y me van siguiendo? Tengo que hacerla todo para explicar lo final. Pues 0 más 1, 1 este 0 pasa para acá, este 1 pasa para acá, este 0 que borré pasa para acá. ¿Sí? Y el siguiente de salida es Ah, sí, perdón, 0. 0. Después, siguiente pulso de reloj, suma 1 pasa para acá, este 1 pasa para acá, este 0 que borré pasa para acá y este 1 que borré pasa para acá. La salida es, bueno, ya casi terminamos. Después, siguiente pulso de reloj, 0 más 1, 1. Este 1 corre, este 1 se recorre y este 0 se recorre. Ahora la salida es 0, ¿verdad? Siguiente pulso de reloj, 1 más 0, 1. Este 1 se recorre, este 1 se recorre, este 1. Todos son unos ahí, ¿verdad? La salida es 1, ¿verdad? Pues 1 más 1, 0, ¿verdad? Y todos los 1 se recorren. ¿Sí? Entonces aquí la salida fue 1. Siguiente pulso de reloj, 1 más 1, 0. Este 0 se recorre para acá, este 1 para acá, este 1 para acá. La salida es 1. ¿Sí? Y después 1 más 1, 0. Este 0 se pasa para acá, este 0 se pasa para acá, este 1 se pasa para acá. ¿Vale? Ese es el plan. Siguiente pulso de reloj, 0 más 1, 0 más 1, 1, y todos los ceros se recorren, ¿verdad? ¿Qué observan? Y ya se repitió el. Llegué al estado inicial. ¿Qué va a pasar a continuación? Va a ser la misma. Exactamente lo mismo. Ya lo hice. ¿Sí? O sea, por eso ese último cero es la siguiente versión de la secuencia. O sea, esta secuencia se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir. ¿Sí? Observen que el periodo de la secuencia de cuánto es. O sea, cuántos chips tiene la secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tiene 15, ese es el periodo. ¿Sí? Se vuelve a repetir. Es una señal periódica, ¿se dan cuenta? Estrictamente es una señal periódica. Pero tiene características de pseudorruido que ahorita vamos a verificar. ¿Ok? El número, el periodo se calcula con el número de registros de corrimiento. ¿Cómo estoy poniendo a los registros de corrimiento?
poniendo, es el número de registros de 2 a la número de registros de corrimiento menos 1. En este número de registros de corrimiento es 4. 2 a la 4, 16 menos 1, 15. Eso siempre se cumple. O sea, si quiero una secuencia más larga, ¿qué tendría que hacer? Poner otro registro de corrimiento. Si tuviera 5 registros de corrimiento, la secuencia sería de 31, sería su periodo. Si pongo 6 registros de corrimiento, sería de 63. ¿Sí? Las longitudes que se utilizan en la práctica, por ejemplo, una de las longitudes va por ahí de 2 a la 12, hay otra que va como de 2 a la 48. ¿Sí? O sea, 12 registros de corrimiento, 48 registros de corrimiento y menos 1, ¿verdad? ¿Sí? 2 a la 12, ¿cuánto es? Como 4096. Y 2 a la 48, una de 12. ¿Sí? Ok, o sea. Y a ver, adivina cuál es la secuencia, que es determinística estrictamente. ¿Sí? Entonces vamos a ver si cumple esa secuencia con las características del ruido, ¿verdad? Vamos a borrarlo de acá. Pero que ya le hayan tomado foto. Las fotos no sirven, ya nunca las reviso. Es porque lo copio. Al menos ya practicado. Entonces vamos a ver si entonces primero propiedad de balance, ¿verdad? Vamos a ver la propiedad de balance. Entonces vamos a ver la propiedad de balance. Número de unos y número de ceros. Vamos a ver cuántos unos hay. Unos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ceros, ¿cuántos hay? 7, ¿verdad? Porque en total son 15. ¿Okay? Entonces cumple con la propiedad de balance, ¿verdad? Porque el número de unos y el número de ceros difiere. ¿Sí? Propiedad de balance. Después, corridas. La propiedad de corridas de longitud 1, de longitud 2, de longitud 3, de longitud 4 y nada más puede haber de longitud 4. Entonces, ¿cuántas son de longitud 1? Las contamos. Primero, ¿cuántas corridas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En total son 8 corridas, ¿verdad? Son 8 corridas, ¿verdad? Este es el total. 8 corridas. Voy a ver cuántas son de longitud 1. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sí las lograron contar conmigo? Son secuencias de un mismo dato binario. No importa si son unos o ceros. ¿Sí? Entonces la de longitud 1, de un solo dato binario, aquí hay. Esta es de longitud 3, esta es de longitud 1, de longitud 2, de longitud 2, de longitud 1, 1, 1, 4. ¿Sí lo vieron? Entonces, ¿cuántas son de longitud 1? 4, es decir, un medio. Cumple, ¿verdad? Cumple. La mitad debería ser de longitud 1. Una cuarta parte de longitud 2. Una octava parte de longitud 3. Una 16ª parte de longitud 4. Vamos a ver cuántas son de longitud 2. De longitud 2, ¿cuántas hay? 1, 2, y se acabó. ¿Cuántas son? 2 de longitud 2, es decir, una cuarta parte, es decir, que cumple. ¿Sí? Una de longitud 3, ¿cuántas hay? Una de longitud 3 y tantas. ¿Sí? ¿Cuántas hay de longitud 3? Una. Es decir, una octava parte, es decir, que cumple. De longitud 4, nada más esta. Entonces hay una de longitud 1. ¿Cumple? No cumple, ¿verdad? ¿Cuántas debería de haber? Un 16 octava parte.
¿Por qué no cumple? Porque es la última, es una longitud finita. ¿Sí? O sea, no es de pseudo-ruido en realidad. ¿Ok? Entonces, normalmente el extremo ya no cumple. Debería de haber una de cada 16, pero nada más hay 8 en total. ¿Sí? Nada más hay 8 corridas. Después de esa secuencia se vuelve a repetir. Ese es su periodo. ¿Sí lo ven, jóvenes? Entonces, aquí normalmente no va a cumplir, no importa. Pero bueno, cumplió con todas estas. Entonces, normalmente hace falta ahí escribir que debe de cumplir con esto, ¿verdad? Si n es el número de corridas de un mismo dato binario, entonces debe de haber 1 entre 2 a la n, ¿verdad? ¿Sí? De longitud 1 debe de haber un medio, cumplió. De longitud 2, 1 entre 2 a la 2, un cuarto, cumplió. De longitud 3, 1 entre 2 a la 3, es decir, un octavo, cumplió. 4, 1 entre 2 a la 4, 1. ¿Sí? ¿Sí lo ven, jóvenes? Ahora vamos a ver eso de les voy a pasar un tip, porque luego en el examen, para contar las corridas y el número de corridas que hay de cierta longitud, siempre deben de colocar la secuencia de tal forma que el primer chip y el último chip sean diferentes. ¿Sí? Dense cuenta, fíjense, entonces tengo esta secuencia, la voy a escribir aquí. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, ahí está, ¿verdad? ¿Sí? Yo hubiera tenido, ¿qué sucede si en vez de haber iniciado aquí, hubiera iniciado acá? O sea que aquí inicialmente hubiera sido 0, 1, 0, 0. Entonces el primer chip hubiera sido este. El segundo, este, el tercero, el cuarto, el 14º este y el 15º, después se vuelve a repetir. ¿Sí? ¿Okay? Si hubiera iniciado aquí, en puros unos, todos hubieran sido puros unos, el primero hubiera sido 1, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo, doceavo, treceavo, catorceavo, quinceavo y por ahí me equivoco, ¿verdad? Y se volvería a repetir. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ok? Nada más como hacerle un corrimiento a este. ¿Sí? Por ejemplo, si inicio en este, es como hacerle un corrimiento. Este 0 en lugar de estar aquí estaría acá. Estaría así. Que le hago un corrimiento hacia la. El corrimiento puede ser hacia la derecha, hacia la izquierda, y el número de chips que se recorren también puede ser cualquiera. Y aquí nada más es de 1, por ejemplo, este 1 pasaría para acá. Este 0, no, lo hice al revés, ¿verdad? Sería al revés, ¿verdad? O sea, terminaría, o sea, aquí sería el corrimiento hacia la izquierda, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, sería ese, ¿verdad? Hubiera tenido esta secuencia de pseudo ruidos y en lugar de haber inicializado estos con un 1, 0, 0, 0, si los hubieran inicializado con este, ¿sí? Entonces aquí hubiera iniciado la secuencia, ¿sí? El primer chip y el último chip, ¿sí? El primero, el segundo, el tercero, hasta este último. ¿Ok? Es esta secuencia que dibujé. ¿Sí lo ven todos? ¿Ok? Entonces, yo quiero ver cuál es la correlación entre la autocorrelación, ¿sí? del código con corrimientos de sí mismo. Aquí voy con un corrimiento hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, marco las coincidencias. Esta es coincidencia esta, diferencia, coincidencia, diferencia, coincidencia, diferencia, coincidencia, diferencia. Número de coincidencias: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
número de diferencias igual a 8. Y entonces la correlación es número de coincidencias menos número de diferencias, y lo normalizo entre el periodo. Sería 7 menos 8 entre 15. ¿Cuánto sería la correlación? Un 15. Menos un 15. ¿Sí? Eso es lo que se espera, que sea lo más baja posible. El valor más pequeño posible va a ser este. Menos 1 entre el periodo. ¿Sí? Podría haber sido positivo si lo defino aquí al revés. ¿Sí? Si lo defino como diferencias menos coincidencias, me hubiera dado un 15. También es una correlación baja. ¿Sí? ¿Cuál es el valor más grande de correlación? Cuando es igual a 1. Cuando todas son coincidencias. ¿Sí? Serían coincidencias, sería 15 menos 0 entre 15 sería 1. ¿Sí? Por eso se normaliza, para que 1 quiere decir que es idénco, es el mismo, o menos 1 es como el espejo, ¿verdad? Es como la fotografía, ¿cómo le dicen? Cuando se ve lo blanco se ve negro y lo negro se ve blanco. El negativo, ¿no? ¿Sí? Okay. Si ustedes son güeritos y se pintan así de negro, o al revés, ¿no? Si son morenitos y se pintan de blanco, son ustedes mismos, ¿verdad? ¿Sí? O sea, su correlación, pues eres tú nada más que estás pintado, eres menos tú, ¿no? Menos una vez. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la correlación es qué tan parecido es la señal consigo misma. Si hago dos corrimientos, ¿sí? O sea, si esto lo recorro hacia allá, se darían cuenta que también me da menos un quinceavo. Siempre me va a dar menos un quinceavo, excepto cuando haga un corrimiento de P-chips. ¿Cómo van a quedar? Pues va a quedar idéntico, ¿verdad? Es como hacer la correlación entre esta sin corrimiento, es la misma que da con un corrimiento de P-chips, de 2 P-chips, de 3 P-chips, etc. Sí me va a dar uno. O sea, la función de autocorrelación en realidad es una función periódica. Cada P-chips va a ser correlación máxima y en otro caso va a ser correlación mínima. ¿Ok? Entonces, esas propiedades que acabamos de hacer ahí están aquí. Y ya las hicimos, aquí están, ahí la propiedad de balance. Estoy representando, de hecho, la secuencia de chips así como una señal eléctrica. El 0 pulso positivo y el 1 pulso negativo, nivel 0, no sé, dependiendo qué código estén utilizando de línea. ¿Sí? Entonces cuento los unos y ahí está una probabilidad de longitud 3, de longitud. Entonces, ahí está la propiedad de balance, cumple, ¿verdad? La propiedad de corridas, lo que ya hicimos allá, también cumple, excepto aquí, ¿verdad? Esta no cumple. ¿Okay? Y la de correlación sería esta que está aquí. ¿Sí? Nosotros nada más hicimos un corrimiento de un chip. Si no hacemos corrimiento, la correlación ¿cuánto vale? Pues vale 1, todas son coincidencias. Cuando hacemos un corrimiento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta 14 corrimientos, la correlación vale menos un quinceavo. Lo ideal que sería que fuera 0. ¿Sí? O sea que nada que ver. ¿Sí? Después de un periodo, pues otra vez todas son coincidencias, ¿verdad? ¿Sí? 15 corrimientos, coincidencias. Otros 14, correlación mínima. 30, correlación máxima. ¿Sí? O sea, en realidad la función de correlación es una función periódica, de menos infinita a infinita. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Y aquí está, ¿verdad? Aquí este es el ejemplo que hicimos. No, este es uno diferente, ¿verdad? Pero fíjense aquí, por ejemplo, si yo les digo que esta es una secuencia pseudoaleatoria, ¿sí? Y les digo que prueben su... Fíjense el error que podrían cometer. Porque se los he dejado en el examen. Aunque les digo, les doy esta, o sea, nada más inicié con un registro de corrimiento diferente, ¿verdad? ¿Sí? Y les digo, esta es una secuencia pseudoaleatoria. Verifiquen que cumple con balance, corridas y correlación. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? Por ejemplo, cuando prueben la de balance, cuentan el número de corridas de longitud 1. Aquí da 1, 2, 3, 4, 5.
Y el total de corridas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 de 9. Debe ser la mitad, ¿no? ¿Y qué me van a poner? No cumple. Cuando en realidad sí cumple, porque dense cuenta que este 1 y este 1, estos chips deben ser diferentes. Entonces, para probarla tendrían que hacer un corrimiento para que aquí se hacer un corrimiento hacia para que este se vea para acá. Siempre, para donde quieras, pero el chiste es que, y el número que quieras, pero estos chips deben ser diferentes. ¿Sí? 1 y 0, 0 y 1. ¿Sí lo ven? Si no, no les va a resultar. Cuando sí, en realidad sí es una secuencia de seguro. ¿Ok? Entonces, erróneamente podrían llegar a la conclusión de que no lo es. ¿Sí? Entonces, esa observación es bien importante. No está en las diapositivas. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Ya, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se implementa? ¿Sí? La secuencia directa, los datos, aquí la velocidad se da en bits por segundo. ¿Sí? Por ejemplo, una señal de voz podría tener una velocidad de actualmente de unos 8 kilobits por segundo. ¿Sí? 8 kilobits, si es una señal únicamente de voz. Si es datos, pues ya, puede ser hasta de megabits por segundo. ¿Okay? La secuencia pseudo-aleatoria normalmente tiene la velocidad de los unos y ceros, que se les llama chips, tiene una velocidad por ahí de 1 megachips por segundo. ¿Sí? Es mucho mayor a esta. Si esta es del orden de kilos, este es de orden de megas. ¿Sí? Este es de orden de megas, este es de orden de gigas tal vez. ¿Sí? Okay, entonces, cuando se multiplica, esta es una señal de banda angosta, lo que les decía aquí. ¿Sí? Esta es una señal de banda ancha, porque la longitud del chip es angosta, entonces el primer coste por cero es más grande. ¿Sí? Cuando hacen la multiplicación, el resultado es una señal X de T por G de T, que es de espectro disperso, es de banda ancha. ¿Okay? Y ya después modulo. Y por ejemplo, normalmente se utiliza BPSK. ¿Okay? Acuérdense que en BPSK, ¿qué sucede? El 1 lo represento con una señal senoidal de ahí fase 0 grados y el otro bit con fase de 180 grados. ¿Okay? Aquí lo podemos ver, ¿verdad? O sea, al final X de T y G de T va a ser 1 o va a ser 0. Porque ¿qué valor pueden tomar? Unos y ceros. ¿Sí? Por ejemplo, el 1 lo pueden representar con un valor de 1 y el 0 con menos 1. ¿Sí? El 1 me representa al binario 0 y el menos 2. Por ejemplo, es un código bipolar. ¿Sí? Pero cuando lo multiplico por G de T, pues el valor depende. Si en el instante en el que estoy multiplicando este vale 1 y este vale 1, pues el resultado va a ser 1. Si este vale 1 y este menos 1, va a ser menos 1. Este es el resultado de la multiplicación. Y la fase, si esta multiplicación resultó ser 1, la fase va a ser 0 grados, y si resultó ser menos 1, la fase va a ser 180 grados. ¿Bien? Entonces, este es ya un sistema así más completo. O sea, esta sería la señal de espectro disperso, pero ya trasladarle en la frecuencia que se le asignó al usuario. ¿Okay? Si nada más está así, es la señal en banda base y está centrada en 0. ¿Sí? Es como eso que dibujé ya por ahí, ¿sí? Donde tengo la señal de banda angosta y nada más se ve como de banda ancha cuando la multiplico por G de T, pero centrada en 0. Si la modulo, la traslado a la frecuencia que quiero explotar. ¿Sí? Entonces, fíjense que la multiplicación determina la fase de la portadora. Ahorita lo vamos a ver de diferentes formas para que no queden buenas dudas. Fíjense, hay dos formas de implementar. ¿Cuál creen que se implementa, se realiza en la práctica? Acá, fíjense, acá primero estoy dispersando y después estoy modulando. ¿Sí? Pero en realidad podría ser al revés y me da el mismo resultado. Primero modulo y después disperso. La señal es la misma. ¿Sí? Pero ¿cuál me convendría más? ¿Primero modular o primero dispersar? Normalmente primero se dispersa y después ya se traslada a alta frecuencia. Es más complicado porque si hay otras etapas de procesamiento me conviene hacerlas en banda base.
En alta frecuencia los circuitos son más complicados de diseñar y de trabajar. Tengo que tener más cuidado. ¿Sí? Entonces normalmente la modulación ya se hace al final, o sea, tronado de frecuencia ya que lo voy a transmitir. ¿Sí? Mientras trabajo en banda base, centrado en cero. Ya lo voy a transmitir, ahora sí, aunque sea una señal de espectro disperso, lo traslado a alta frecuencia, le pongo poder y lo transmito. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Disculpen que no los deje pensar, pero es que ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, y este es el receptor. ¿Sí? El receptor es la señal recibida. ¿Se acuerdan cuál fue la señal transmitida? No lo olviden, fue el mensaje de espectro disperso trasladado en frecuencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a llegar? Pues va a llegar esto, pero en el mejor de los casos con una atenuación y un retardo. ¿Sí? En el mejor de los casos, porque va a llegar eso más ruido. Más, si es un ambiente multitrayectoria, eso mismo, pero que sigue diferentes trayectorias. ¿Sí? O sea, la señal recibida puede ser, esa es la señal recibida, digamos, más que se recibía en un medio guiado. ¿Sí? Entonces, te das cuenta que se transmitió, ¿verdad? X de T por G de T por la portadora. ¿Sí? Pero llega con una atenuación y un retardo. ¿Sí? La misión del receptor es que esa señal esté en fase con esta que voy a generar localmente para poder recuperar el mensaje. ¿Sí? Este circuito que casi nadie lo pone en los libros es súper importante. ¿Sí? Circuito de sincronización y seguimiento de código. La misión de este es estimar este retardo. Entre mejor sea la estimación, pues mejor va a ser la recuperación del mensaje. ¿Sí? Imagínense que están en perfecta sincronía, o sea que TD es igual a 0, o sea que este es un circuito súper buenazo. Sí, o sea, lo estima, pero sabroso, bien, con mucha. Entonces, en realidad, cada que multiplique este por este, ¿qué va a ocurrir? Este por este, ¿qué va a dar como resultado? Es la misma señal. ¿Sí? Cuando este valga -1, ¿el otro cuánto vale? -1 por -1. Cuando este valga 1 y el otro chip valga 1, pues esto sí, este con este se cancela. Vale 1. ¿Sí? Entonces ya nada más es la correlación de X de T, ¿verdad? ¿Sí? Y todo esto es el filtro acoplado. ¿Sí? Aquí obtendría esta señal, esta es la salida del correlador. ¿Sí? El mensaje por la portadora, si la correlación es perfecta, entonces este término desaparece por esta razón. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda aquí nada más? La atenuación, esta X de T por esta. ¿Sí? Es decir, desdisperso. ¿Okay? Y ya después nada más de módulo, como es una BPSK, me fijo si la fase es 0 o 180 grados para saber si es un 0. ¿Y qué obtengo? Un estimado, normalmente un estimado de la señal de mensaje. ¿Sí lo ven? ¿Ok? Y aquí está, ya con esto nos vamos. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya se pasó. Ya vale. Casi por 5 minutos ya nos pasamos. Entonces ya hasta aquí le dejamos. Nos vemos el próximo. Porque no saben cómo se